Y quise traer este punto de Pedro y qué podemos sacarle en el tiempo de la Semana Santa. Como dicen, el jueves que pasó de la Semana Santa, como le dice en el mundo, la Semana Santa. De Santa no tiene absolutamente nada, porque la mayoría de la gente se va de paseo, y en Santo Domingo dice que la gente se iba a convertir en peces y a beber y a parrandear, y ya usted sabe, muchísimos accidentes y muchas personas mueren, tanto ahogadas como también en accidentes por el exceso, porque de santo van a la iglesia el domingo, cumplen con su parte y se van a pasear allá, ya usted sabe. Anteriormente había un poco de respeto con eso, porque la gente, me acuerdo yo de mis abuelos, ellos no aceptaban que uno no hiciera ni bulla. Usted no podía hacer miren, olvídese, ese era un día para quedarse en el cuarto, callado y sin decir absolutamente nada. No se movían los calderos en ese día. Para que vean las cosas, los viejos de antes eran más respetuosos con la palabra de Dios. Aunque no la cumplieran, pero por lo menos guardaban eso. Hoy en día no, hoy en día se ha vuelto una parodia y el desorden está a la puerta y es un desastre. Ya usted sabe. Ajá. Oye, para poder controlar un poquito la situación, 50,000, ya usted sabe, policía y ya usted sabe, eso es regado por todos los lados. Usted sabe lo que es eso. Y no estamos mencionando solamente en esa islita, estamos mencionando también aquí en los Estados Unidos y muchos sitios en el cual eso es un bacanal, en vez de ser un tiempo de reflexión, porque así era que le llamaban, tiempo de reflexión, que hasta la música se la cambiaban. Ya no existe eso, estamos en los últimos tiempos, el respeto se ha perdido. Ya leímos en Lucas 22, pero nos quedamos en el 62 y dice que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver Pedro con la Semana Santa? Y vamos a ver varios puntos a seguir. Vamos a orar. Glorioso y amante Padre, te doy gracias, Señor, por el grande privilegio de poder hablar tu palabra. Señor, te suplico que no sea yo el que hable, sino tú. Y lo que yo he aprendido también lo pueda compartir con mis hermanos y con alguna persona que no te conoce, Señor, que pueda tener un impacto tu palabra y que no vuelva vacía, que haga lo que tú quieres, redarguyendo el corazón y el alma de cada persona que nos escucha. Señor, úsame con poder, que tu Santo Espíritu tome control total y absoluto de todo lo que hagamos en esta noche. En el santo glorioso nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos a seguir los pasos, paso por paso, cómo se fue desarrollando el apóstol Pedro en esa situación en la cual el Señor se vio, fue entregado, fue traicionado, fue llevado al matadero. Y eso es lo que recordamos, la Semana Santa está supuesto a ser un momento de reflexión para que pensemos qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo para morir en esa cruz del Calvario. Muchos le llamarían el mártir del Calvario, como le decían antes, en los tiempos de los 80, se tenía una película que se hablaba mucho del mártir del Calvario. Pero la reflexión es que el Señor Jesucristo no se entregó por cada uno de nosotros. Él sabía que era necesario hacer eso y iba a pasar por todas esas situaciones.
Entonces Pedro, increíblemente, como siempre, era un hombre que siempre se destacaba. Era como quien dice el cabeza caliente del grupo. Nunca se estaba tranquilo. Tanto así, todavía en el libro de los Hechos estaba haciendo de la suya. Pero Pedro era un hombre que había tenido un encuentro real con el Señor. Pero él se ve en varias situaciones que nos hacen vernos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos nosotros delante del Señor? Bien, primeramente, dice Pedro junto con Juan, enviados por el Señor para preparar el aposento donde habría de celebrar la Pascua. Estamos hablando del capítulo 22 de Lucas, desde el comienzo, y comienza a narrar desde la Pascua, que el Señor manda a Pedro y a Juan para que buscaran el lugar. Dice en Lucas 22:8, dice, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, prepararnos la Pascua para que comamos. Entonces vemos una segunda parte que ellos hallarían un hombre que le diría a dónde comerían la Pascua. El Señor le dio indicaciones muy explícitas a Pedro y a Juan para que encontraran a alguien específicamente para que ya tenía preparado el lugar. Pero lo que vemos aquí en este pasaje es que, en esta parte, como Pedro sigue las instrucciones del Señor. Es enviado a buscarle el lugar y le dan las indicaciones y ellos van exactamente y hacen exactamente lo que el Señor les manda. Eso está muy bien. Pero vamos a seguir mirando y usted va a ver cómo Pedro va decayendo poquito a poquito. Después vemos que en la cena, Pedro resistiéndose que el Señor le lave los pies. En Juan 13:24 dice, no me lavarás los pies jamás. Y sonaría eso como que se molestó Pedro porque le iba a lavar su Señor, le iba a lavar los pies. Pero más sin embargo, Pedro no jaló el hebrillo en ningún momento. Yo creo que ninguno de los apóstoles pensó, dijo, bueno, el que va a lavar los pies es este, no, el otro es el que va a lavar los pies, el otro que va a lavar los pies. Y cuando viene a ver, no apareció nadie, porque el Señor va, se sienta, dice, no dice nada. Él sabe que era una disputa. Si usted se pone a leer Lucas antes de todos esos acontecimientos, usted se va a dar cuenta que esa gente tenían un pleito para saber cuál era el mayor en el grupo. Los apóstoles peleándose uno con otro, pues porque yo voy a estar sentado al lado. Manda Juan, los hijos de... Mira, que mis hijos se sienten uno al lado y al otro. Te digo, y el Señor tiene que jalar y darle una enseñanza de que el mayor es el que servía. Entonces, imagínense, el Señor viene y agarra el hebrillo, agarra la toalla, se ciñe y va donde Pedro a lavarle los pies. Y dice, no me vas a lavar los pies jamás. Pero a mí me gusta cuando el Señor le dice, si no te lavo los pies, tú no vas a poder participar conmigo en esto. No, espérate, así no. La cabeza entero. Pedro era terrible. Pedro era casi como una comedia. Él te salía con algo fuera de lo común. Dice, Pedro no entendía eso, hasta que el Señor le dijo ese asunto de lavarse los pies. El Señor le explicó claramente. Ustedes tienen una disputa de quién es el mayor, pero acuérdense que el mayor es el que sirve. El mayor es el que sirve. Mire, en la iglesia nosotros tenemos que meternos en la cabeza de que no hay un jefe. Un jefe humano no hay en la iglesia. Ni siquiera un pastor. El pastor es un servidor. El que tiene que servir más, y casi siempre pasa así, es el pastor de la iglesia. El pastor de la iglesia está fajado, que hay que visitar allí, que hay que llevar allá, que hay que estar aquí, hay que estar velando que se haga esto, que se haga aquello, y todo encima. Los diáconos le pasa lo mismo, los diáconos le caen todos los perros arriba.
Tomás, agárrese la cubeta, suba allá arriba, mire que la hermana de allá necesita que la traiga, que la lleve, que la brum, brum. Y nos la pasamos sirviendo. Y algunas veces se nos olvida de que en realidad es un privilegio servirle al Señor. Es un privilegio. Pedro no lo entendió hasta que el Señor le dijo, ustedes me llaman Señor, ¿verdad que sí, maestro? ¿Y por qué yo le lavo los pies? Ustedes son los que están supuestos a lavarme los pies. Porque era una costumbre. Es costumbre en el ser humano de que nosotros nos sirvan si nosotros estamos a un nivel más alto. Pero ¿qué va? En este asunto trabaja al revés. Bueno, Pedro lo entendería después. Vamos a otra partecita bastante interesante. Cuando Pedro está en la mesa, viene y le pide señal a Juan. Le dice, Juan, mira, dile quién era que le iba a entregar. ¿Quién es que lo va a entregar? Me gusta mucho eso, me gusta mucho porque Pedro, ¿cuál era la intención de Pedro? Muchos dicen, bueno, Pedro le estaba haciendo señas porque tal vez pensaba como que era el traidor, tú sabes, porque todo el mundo decía, seré yo, seré yo. Pero yo creo que Pedro no estaba por eso, no. Había una cuestión bastante interesante. Dice, a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién aquel de quien hablaba. En Juan 13:24. Y usted sabe una cosa, a mí me gusta ver con qué andaba Pedro ceñido. Andaba ceñido con una espada. Me imagino yo que para que vea lo que es una persona espiritual, Juan recibe la petición de Pedro. Mira, ya que tú estás pegado del Señor, ve y pregúntale que quién es. Pero lo que tal vez Juan, pensó, diría, bueno, ¿por qué Pedro me está preguntando? Que le pregunta al Señor. Tal vez Juan ya sabía cómo era Pedro, y Pedro de seguro, tal vez Juan vio como sobaba el mango a la espada, sobándole la mano, sobándole el cabo a la espada. Me imagino yo que si Juan le hubiese dicho, mira, ¿tú sabes quién fue que me dijo el Señor? El que va a mojar el plato, y mira quién es, el que está allá al lado mío. Yo creo que esa cena, esa Pascua se iba a ir a pique, porque el hombre de seguro iba a brincar encima con la espada y le iba a caer atrás a Judas para arrancarle la cabeza. Parece una comedia, pero algunas veces ese sentido impetuoso es un problema dentro de la iglesia. Podemos reaccionar negativamente. Debemos de aprender la mansedumbre, porque estamos entre hermanos, debemos de tratarnos bien. Aunque mi hermano me mete el pie casi mente y me tumbe, pero aún así yo debo de amar a mi hermano, porque yo no sé lo que él está pasando. Yo tengo que tener el mismo sentir. Eso se llama empatía. Y eso es lo que estaba diciendo el hermano Montoro otra vez, que tenemos que tener empatía con los hermanos. Porque hay veces que nosotros vemos desde nuestro punto de vista, sí, el hermano está bien, pero el hermano no está bien. El hermano lo que pasa es que está confiando en el Señor y tú lo ves contento todo el tiempo, pero el tipo se está comiendo un cable. El Señor te bendiga. Eso es lo que le decía el apóstol Pablo. Si tú ves un hermano en necesidad y tú tienes con que no le dé la palmadita y dile que vaya bien. Suelta la cartera también tiene que convertirse. Sí, porque algunas veces la cartera no está convertida. Estoy convertido yo, pero la cartera no. Y el carro tampoco. Tú sabes, bueno. Pero el asunto es que haya un sentir y no alterarse con facilidad. Pedro era muy, muy, muy impetuoso. Mire, aquí sigue. Pedro se estaba jactando de mucha fidelidad. Ahí también es otro problema. El Señor había dicho que el diablo había pedido permiso para zarandearos como a trigo. Y está hablando de todos los discípulos, porque en verdad los discípulos se afligieron y se asustaron, porque cuando agarraron al Señor, eso fue un corredero que se armó. Y mire que le habían dicho, no, mira. Bueno, vemos aquí en Lucas 22, en el mismo Lucas 22, dice, Señor,
dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ese Pedro. Yo me voy a tirar, vamos a ver si es verdad ahora. Sí, porque dentro de un rato se armó un corredero, que yo creo que Pedro era uno de los primeros que salió disparado. Hay uno que salió hasta en cuero, que dejó la manta. Dicen que era que solamente era la manta porque se consideraba que salían desnudos, porque el manto era parte de la vestimenta. Claro, el tipo tenía ropa, pero se armó un corredero en eso, que eso daba miedo. Dice en Mateo 26, 37, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mire qué compromiso. El hombre estaba poniendo, se estaba poniendo el ticket de fiel. Vamos a ver, ¿qué pasa cuando se arma el corredero? Hay un problemita, el Señor ya le advierte que iban a ser zarandeados. Cuando los lleva al huerto, Pedro se ha invitado también. Es invitado a que ore con el Señor. El Señor estaba en aflicción. Dice, y tomando a Pedro y los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. En Mateo 26, 37. El Señor le estaba concediendo a Pedro y a los demás el privilegio de poder orar con él en ese momento difícil. Ese pasaje me conmueve mucho porque en el mismo Lucas hace mención de que cuando él va al huerto de los olivos, él estaba angustiado, muy, muy angustiado. Déjame ver si aquí lo tengo. Déjame ver, aquí, en el huerto. Dice que en el 39, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, 22:39. Solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad pues que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto en rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Miren, mis hermanos, cuando el Señor le dijo a ellos, cuánto he deseado tomar esta Pascua con mis discípulos. En el momento de la agonía, cuando va al huerto de Getsemaní, invita a Pedro y a Juan y lo invita a orar. Y él le dice, orá para que no entres en tentación. Velá y orá, dice en otro pasaje, para que no entres en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor le estaba anticipando de antemano lo que ellos iban a pasar, porque todavía no lo habían arrestado. Cuando él va al huerto de los olivos, ahí es que viene el lío, porque ahí es que va Judas con la turba. Y cuando van para allá, ya usted sabe. Dice que el Señor sabía ya lo que venía, de tal manera que dice que estaba bien angustiado. El Señor sabía que iba a tener que llevar las cargas de todos los pecados nuestros, de la humanidad, no de una persona, de esta humanidad. Y un hombre santo que no para nada, pecado, nada. Cristo, estamos hablando de Dios, y Dios es santísimo.
No como sumo, no, es santísimo, que sobrepasa eso. Y la santidad no va con el pecado. El pecado es sucio, es desagradable. Y el Señor tenía que llevarlo. Llévese usted un saco lleno de basura, bien hedionda encima. Y usted lo va a pensar mucho para tirársela encima, eso. Eso mismo pasó también con el Señor. Él vio eso, pero invitó a Pedro. Te estoy invitando para que venga. Pero le dice, Pedro, ya yo te había dicho anteriormente que el malo te va a zarandear como a trigo. No, 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 yo hasta a la muerte. Y no me voy a escandalizar. Y se arma el corredero. Mire lo que pasa en próximo. Pedro cortándole la oreja a Marco. Entonces Simón Pedro tenía una espada, mírela ahí, esa espada era para Judas, pero le tocó a Marco. La desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Marco, en Juan 18:10. Estaba armado, el hombre estaba, y vaya, parece que el machete estaba bien afilado. Y yo seguro que no era de que para tirarle por la oreja. Parece que Marco lo esquivó y lo que le llevó fue le llevó la oreja porque era la cabeza que le iba a llevar. ¿Cuánto ímpetu? ¿Mm? Después vemos a Pedro siguiendo al Señor de lejos. Y Pedro le seguía de lejos en Lucas 22:54. Le seguía de lejos. Le seguía de lejos. ¿Cuántas veces nosotros andamos lejos del Señor? ¿Cuántas veces? Y después uno se dice, wow, yo me alejé del Señor. ¿Qué pasó? Pues Pedro le pasó eso, pero a nosotros nos pasa muchas veces. Tengamos cuidado de eso, porque cuando andamos lejos del Señor, actuamos indebidamente y nos metemos en sitios que no estamos supuestos a meternos. Y el enemigo aprovecha para zarandearnos como a trigo. Pedro calentándose con los enemigos del Señor. Juan 18:18 dice, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. También con ellos estaba Pedro en pie calentándose. ¿Qué está haciendo Pedro ahí? Estoy tan lejos del Señor que me he metido en la boca del lobo. Es un candelero, vienen las consecuencias. Dice que Marcos, ya él tenía como que había cogido confianza. dice, y estaba sentado con los aguaciles calentándose al fuego, en Marcos 14:54. O sea que ya no estaba parado, ya era sentado con el grupo ahí. Estaban comiendo gallinas ahí uno con otro. Los mismos que se habían llevado al Señor, los enemigos. ¿Qué tú haces con un grupo de enemigos? ¿Qué tú haces lejos del Señor? Lejos del Señor va a terminar cayendo en mal sitio. Y a eso no se quedó ahí, porque de una vez Pedro, negando al Señor, de una vez entra en acción. Mateo 26:74 dice que Pedro maldijo. Dice que negó con juramento y maldición. En Lucas 22:57 dice que lo negó, se lo negó a la mujer. La mujer de una vez, oye, pero tú eras uno de los que estaba. Y dijo, no, yo, mujer, no lo conozco. Oye. Y después en Lucas 22:58 dice que, hombre, yo no soy. Dice que era uno de sus discípulos. Y él dijo, no, yo no soy discípulo. Entonces vemos otro que le dice que
que le dijo que era Galileo, dice, no, hombre, no sé lo que dices, en Lucas 22:60. ¿Qué pasó? Dice en Lucas 22:61 una realidad. Dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Me imagino yo la mirada que el Señor le dio a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Me imagino yo que la mirada que el Señor le dio fue de tristeza. El Señor no dijo nada, solamente lo miró. Me imagino que para un buen entendedor son pocas las palabras. El Señor nos mira por dentro, nos dice, Bárbaro, no, ¿por qué lo hiciste? No te lo dije. Te lo dije, Pedro, te lo dije. Y eso mucho le llega a uno y uno mete la pata porque se mete en campos que no debe de meterse. Y se mete con gente y con cosas que no debe de meterse. Y el Señor, con sus ojos de amor, nos mira y nos dice, ¿por qué te metiste ahí? ¿Y qué le queda a Pedro? Llorar amargamente, como dice en Lucas 22:62. Salió fuera y lloró amargamente. Lo que he podido aprender sobre eso es algo que yo creo que sería bueno que todos tomamos en cuenta, de que cuando actuamos irreflexiblemente, no pensamos las consecuencias, olvidamos que vamos a terminar llorando, vamos a terminar tristes, vamos a tener cabizbajo, porque le hemos fallado al Señor. Si hemos tenido una relación con Cristo, nosotros es una relación íntima que no para nada es bueno romper. Es como cuando tú estés enamorado y esa novia amada tú le faltes y te enojada contigo porque le faltaste. Entonces eso se rompe, entonces eso duele. Uno dice, wow, le falté y yo dije que la amo y, y eso mismo pasa con el Señor. Yo dije que lo amo y que sabemos de que no somos capaces de amar. El amor que tenemos es porque el Señor nos lo ha dado a nosotros. Como dice Primera de Juan, que Dios es amor. Y por consiguiente, si nosotros recibimos ese amor, podemos amar, estamos capacitados para amar. Pero tenemos que amar a nuestro Señor primero. Hay algo que nosotros tenemos que aprender de Pedro, que Pedro era impetuoso, Pedro negó al Señor, pero Pedro también quiso ser mejor y fiel y todas las cosas. Pero Pedro cometió el error que cometemos todos. Queremos hacer las cosas por nuestra cuenta y con nuestras fuerzas. Pedro fracasó por eso. Pero Pedro tuvo una ventaja. ¿Cuál era? Que ya conocía al Señor y hubo una remisión. A diferencia de Judas, que Judas lo que hizo fue que en vez de buscar al Señor, lo que hizo fue que buscó una soga, buscó los sumos sacerdotes. Lo peor que usted puede hacer es buscar una recua de enemigos suyos y tratar de suavizar la situación con esos enemigos. Porque cuando fue Judas a los sumos sacerdotes y a los escribas, a los fariseos, dijo, es pecado, es pecado. ¿Y sabe lo que es? ¿Qué respuesta le dieron a esos sacerdotes? Guías espirituales, entre comillas, dijeron, allá tú, a nosotros no nos importa. Oiga, eso es serio para un guía espiritual. Un sacerdote decir semejante cosa, si ese es su trabajo.
Pedro lloró amargamente y buscó el perdón del Señor. Y el Señor lo restableció. El Señor le había dicho que lo iba a restablecer. Él sabía lo que él había puesto en el corazón de Pedro. Aunque Pedro se me metía la pata. Con mi propia fuerza, armado hasta los dientes, le llevo el caco a todo el mundo. No, no es así. Pedro, si yo quiero, mando a buscar una legión de ángeles y acaban con todo. Es más, yo no necesito nada más un ángel, nada más. Si ustedes van al Antiguo Testamento, un ángel acabó, yo creo que con 700,000 hombres en una noche. Imagínense, eso era un ángel. Y el Señor dijo, mira, si yo digo que venga, acaban con todo. Más sin embargo, ¿qué es lo que nos quiere indicar eso claramente? Vamos a ver que era necesario que el Señor hiciera eso. ¿Para qué? Si nos vamos a Lucas 24:26, lo vamos a leer rapidito, porque ya lo que nos quedan son unos minutos, y ya estoy terminando de todos modos. Lucas 24:26 dice lo siguiente: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ahí hay dos cosas interesantes de que destacar. Primero, el padecimiento, que era necesario padecer. Y eso incluía que sus discípulos se le iban a desperdigar, lo iban a dejar, lo iban a abandonar. No solamente la traición de Judas, porque la sabemos, porque el Señor ya la sabía ya. Mi amigo, el que comía conmigo en el plato, porque Judas nadie lo señalaba. Judas era un hombre que aparentemente era intachable. Mas sin embargo, estaba pegado del Señor, así mismo como Juan. Juan estaba de un lado y Judas estaba del otro. Y el Señor moja el pan y se lo da a Judas. Y eso para el Medio Oriente, eso es un acto de honor al invitado. Que el que convida le moja y le da de comer. Pues ya me pasó una vez. Dígame que es un poquito incómodo, porque los dominicanos no tenemos esa costumbre de que nos den de comer así, de que y mucho menos con la mano. Pero eso es lo que le dieron decir. Pero el Señor sufrió el rechazo no solamente de su pueblo, sino también de sus discípulos. Sus discípulos se desperdigaron. Oh, no, yo no me voy a escandalizar. Se escandalizaron. Yo voy a dar mi vida. Él corre, ahí, sálvese quien pueda. Y lo negó 3 veces. Sí, porque si dice, sí, ya es ahí mismo. Que ni lo dejan cantar. El Señor siempre tiene propósito. Y el Señor lo preservó. Como decíamos ahí, Juan 29. Y dice Juan 29. Juan 29. Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Cómo fue que dijo? Ellos no habían entendido la Escritura, porque estaba escrito, que era necesario que Él resucitara de los muertos. Y en el mismo que leímos anteriormente, que yo le dije que tenía otra cabeza, Él tenía que, ¿qué pasa? Y entrar en su gloria. Resucita de los muertos. Él padeció, sí, pero resucitar de los muertos y sentarse en la gloria. Ok, Marcos 8:31. Marcos 8:31 dice lo siguiente. 8:31 dice así: y comenzó a enseñarles que le era necesario que el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Gloria sea al Señor. Juan 15:15.
¿Qué dice Juan 15:15? Ya hablamos de que era necesario, ya el Señor hizo lo que era necesario que Él padeciera, era necesario que Él resucitase de los muertos, y era necesario que se sentara en gloria. Y estaba escrito. 15:15 dice lo siguiente: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ajá. Oh, no, 5. Ay, disculpe, me fui al 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y aquí está la esencia. Pedro quiso hacer todas las cosas por su fuerza, y no le dio resultado. Y el Señor dice claramente: sin mí nada podéis hacer. Con la ayuda del Señor, nosotros podemos llegar muy lejos, pero tenemos que tener mucho cuidado de querer hacer las cosas con nuestras fuerzas. No va a funcionar. Tiene que ser basado en lo que el Señor dice. Para eso el Señor nos dejó su palabra. La única forma de que podamos tener la victoria a la mano es que nos mantengamos en el Señor y con su fuerza. Por eso que en la iglesia, aquella iglesia de Filadelfia, dice: no tienes mucha fuerza, pero no vas a poder, el infierno no va a poder prevalecer contra ti, porque la fuerza la doy yo. Yo soy la fuente de la fuerza. Así como el amor, el Señor es la fuente. Y aquí está el asunto. Si el Señor no hace lo que era necesario, era imposible que nosotros recibiéramos esa fuerza. Pedro estaba todavía, el Señor no se había glorificado. Cuando el Señor resucita, se le presenta a Pedro. Primero se le presenta a María Magdalena, pero se le presenta a Pedro, a Cefas. Dice, se le presentó a Cefas. Y me imagino yo que él estaba desperdigado, vuelto un disparate por ahí, ya te sabes, llorando como un baby. Y el Señor viene y se le presenta. Y le da esa esperanza tan grande, que yo estoy seguro que eso no solamente lo hizo recapacitar de su forma de ser, sino que lo restableció para hacer un trabajo más fuerte de lo que yo esperaba. Y ahí se ven la cantidad de personas en el libro de los Hechos, cómo se convirtieron. Por una predicación de un hombre que lo que sabía era pescar, era un hombre rústico, armado hasta los dientes para llevarle las orejas, no solamente las orejas, la cabeza y los pies a todo el que se le pusiera por el lado. Mas, sin embargo, el Señor lo mansó de tal manera que hizo tremenda pieza en poder. Un instrumento poderoso en sus poderosas manos, para la gloria y honra de Él. Ahora, amigo, cualquiera que pueda estar escuchando por ahí, yo le digo, ¿usted cree que con su propia fuerza usted va a llegar a complacer a Dios? Guardando una semanita, oyendo un domingo y se sienta ahí tranquilito, que no se oye ni una mosca, y después sale a la bemberria, al desaforre, al engaño, inclusive hasta matar. Imagínate, la mafia italiana, y aquí estamos escuchando, tranquilo, y no ha salido bien de la puerta, le dice, mátalo. El delincuente también se postra ahí, también va a la iglesia. Y el Señor está agradado de eso. Con la fuerza de que tú vas a cumplir por un momento, ¿tú crees que vas a llegar al cielo? No vas a llegar al cielo. Si no recibes a Cristo como Señor y Salvador, no vas a recibir la fuerza que viene de arriba. Si tú no recibes a Cristo como Señor y Salvador y te reconoces pecador, no vas a poder llegar allá arriba. La única forma es arrepentirse
y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y en esta Semana Santa le reto a hacer una oración de corazón y decir: Dios, yo soy pecador. Yo voy a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Limpia mis pecados. Y dame esa posibilidad, aunque sea un rinconcito ahí en el cielo. En el nombre de Jesús. Y estoy seguro que usted va a sentir la diferencia. No de que una semanita, no, sino todo el resto de su vida en los caminos del Señor. A Él sea la gloria, la alabanza y la exaltación a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual no murió de balde, sino que dio su vida y ahora nos ha dado el poder y la satisfacción de poder ser salvos en su nombre.